Yo nací el 24 de julio del 1948. Siempre en broma digo, en la primera mitad del siglo pasado. Entonces, nací en Pando, porque estaba la partera acá en Pando, no me acuerdo el nombre de la partera, era muy conocida, pero yo me crié en el kilómetro 45 de la ruta 87, carretera Salinas. O sea, cuando doblaba después de la montañesa a la izquierda para ir a Salinas, 1 kilómetro. ¿Cómo era esa zona en aquel entonces? Y bueno, no había luz, la electricidad allí no llegaba. Yo me crié a vela, farol y linterna, como en bromo siempre. Pero uno se acostumbra a vivir de esa manera, ¿no? ¿A qué se dedicaban tus padres? Bueno, mi padre era rural. Teníamos 8 hectáreas de campo, que era un campo que era de la sucesión de mi madre. ¿Qué plantaban? Y moñato, papa, cebolla. Se plantaba, me acuerdo de la sidra. Y capaz que tú no lo viste nombrar, era parecida a una sandía, pero esa sidra se hacía dulce. Me acuerdo porque cuando la venía a buscar era de mañana temprano y estaba congelado aquello. Nunca me olvidé de eso. Pero era el campo. Pero papá, como la situación estaba muy difícil, como siempre en el campo, en el año 54 creo que fue, ingresó en el correo. De cartero valijero, como le llaman, que era repartidor de cartas en Salinas. Y terminó su actividad acá en Pando, en Correo, después que nos mudamos a Pando en el año 92, terminó como encargado de la parte de giros y esas cosas. Se retiró y se jubiló acá en Pando. ¿Y tu mamá qué hacía? Ama de casa. Ama de casa, pero sabe cómo es la tarea del campo, ¿no? En casa, en el campo, cosas que yo todavía me acuerdo, se carneaba todos los años. Cuando yo era chico, según dicen, yo me escondía porque cuando empezaban a carnear, el grito del chancho yo disparaba. Se carneaba, se hacía dulce de todo un poco, tomates, salsa. Y en la carnea, todos los productos que podía hacer. Así, Tenés una hermana mayor. Mayor, Alicia, que tiene 2 años más que yo. ¿Cómo fue esa infancia compartida con una hermana? ¿Cómo se llevaban? Bien, yo creo, o sea, de pelearnos poco y nada, ¿no? Pero de las pocas cosas que me acuerdo, porque haciendo memoria, porque cuando vos a hablar de estas cosas empezás a ver, ¿qué te acordás? ¿Vos te acordás de cuando tenías 3, 4 años? Difícil, ¿no? Entonces me acuerdo algunas cosas puntuales de cuando empecé la escuela. ¿Qué escuela? Escuela Rural número 81, Rincón de Pando, que está sobre la ruta 34, ahí en el kilómetro 44. Y bueno, resulta que yo iba a la escuela, caminaba 1 kilómetro hasta la escuela. Pero un caso importante, esa escuela, antes de empezar a funcionar ahí, funcionaba en la casa de mi bisabuelo, en el kilómetro 45. Y ahí estuvo, no sé si 10 años más o menos la escuela, arrancó por el 26, 27. ¿Y de qué te acordás? Pero me acuerdo de las tareas del campo, ¿no? ¿Ayudabas? Ayudaba, y sí, mirá, yo tenía, de lo que me acuerdo de trabajar realmente, 10, 11, 12 años, en verano. Había aquí, los animales que había en casa era una vaca y una yunta de bueyes. La yunta de bueyes para trabajar el campo y la vaca por la leche. Entonces, ¿qué pasa? Estaban en el campo a las 2 de la tarde, calor impresionante, había que ir, sacar el animal donde estaba, llevarlo hasta la cañada, hacerlo tomar agua y venir y cambiarlo de lugar para que siguieran comiendo. Esa era la tarea que siempre, que era una tarea bastante pesada. Pero además, de todo un poco, deschalar. Estaba la pirula de maíz, entonces de agarrar, sacar el choclo, deschalar, todo eso, para después desgranar o darle de comer a los cerdos, porque siempre se tenía un cerdo en casa. Y esas tareas, vamos a decir, era lo que se incluía. ¿Fue una época feliz? Yo creo que sí, porque... ¿Por qué? Porque primero que no conocías nada, escuchabas la radio.
Y escuchar la radio a veces, a altas horas de la noche, era muy difícil. Porque escuchar, mirá, el último programa que escuchaba yo, y si no me daba sueño antes, la cita folclórica, de la Universal, era clásico. De ahí que a mí siempre me encantó el folclore. ¿Y a ¿no? qué hora? ¿A qué hora? Y eso era a las 10:30. De la noche. A las 10:30 de la noche. Después estaba las clásicas comedias de Radio Carve. Juan Casanova y Violeta Ortiz, ¿no? Radioteatros. Radioteatro. Y estaba Radio Carve. Después seguía Radio Sur con Julio César Armi, ¿no? Que era... Radio Carve estaba después de... después la... Para hacer la escuela rural, Sí. en ese punto que me decías, ¿no? Sí. La escuela rural número 81. Sí. Y después, ¿venís al Liceo Brause? Vine al Brause. Pero hay una cosa importante. ¿Qué pasa en el medio? ¿Cuándo te venís a Pando? ¿Y por qué? Bueno, pero antes de venirme a Pando, mi madre nos sacó a mi hermana y a mí de la escuela porque había una directora que lo único que se preocupaba era atender a su niño porque había tenido familia y la escuela era un desastre. Entonces mamá agarró, sacó a mi hermana primero, a mitad de un año la trajo a Pando, a la escuela 112, y al otro año venía yo a la 112. O sea que yo hice primero y segundo en la escuela 81 y desde segundo hasta sexto en la escuela 112. Después en el año 64, como mi hermana estaba estudiando magisterio y no había locomoción, porque en aquella época los ómnibus eran escasos y pocos, nos mudamos para la casa donde vivimos actualmente, acá en Solís y Meneses, una casa vieja, una casa que había comprado mi bisabuelo por parte de madre en el año 25. ¿Cómo fue llegar al liceo? Y el liceo era había que usar corbata, la clásica corbata amarilla y el buzo marrón y la camisa blanca. Y el pantalón gris, creo que la mujer era una uniforme gris también, una jumper gris. ¿De qué profesor o profesora te acordás? Bueno y malos. Había una profesora de literatura muy conocida, le decíamos la petiza Alari, porque era bien bajita, muy macanuda. Después había un profesor de historia, Méndez Baloni, que después lo ubicamos con Luisito Conde, y dice, ¿te acordás? Este era el profesor que iba al Liceo de Pando. Méndez Baloni de Rocha, creo que es, o de 33, pueden poner de esos lados. Que era profesor. Pero el que de esa época fue el liceo, se tiene que acordar de uno puntual. Barrenechea. El profesor Barrenechea era un vasco grandote, y me diría cerca de 1,90, porque era un tipo grande. Química y física. Si vos estabas en clase, en la clase práctica y ayudaba y trabajaba, era un buen alumno. Y si no, marchaba a la B. Y el hombre venía porque él tenía un problema creo que era problema de diabetes. Entonces venía en las ventanitas del Liceo de Pando, si te acuerdas, la de la planta alta, en las ventanitas que están a la altura del banco, ¿no? Abría todas las ventanitas y nosotros el frío, ¿sabes lo que era? Yo fui al Liceo Viejo en Avenida Artigas, participé en la mudanza, ¿no? Porque los alumnos todos cargando libros, cargando bacos, entonces en la mudanza que se hizo para el Liceo Nuevo, participamos todos. No andaban con chiquitas, había que ayudar a mudar. Y era hasta en cierta medida entretenido. ¿Cuál fue tu primer trabajo? El primer trabajo, aparte de lo que... Debía decir una cosa que antes de eso. En el campo, mi padre compró un tractor en el año 58. Yo tenía 10 años, ¿no? Un David Brown. Un tractor colorado, 25 caballos de fuerza. Estaban los Ferguson, esos grises que habían de esos. Estás loco, un tractor, aprieta en la tierra, no sé cuánto era el dicho de la época. Y yo a los 10 años empecé a manejar el tractor. Yo trabajaba. Y una cosa que, después vuelvo a esto, una cosa que siempre me acuerdo, que siempre me quedó en la memoria, papá con lumbago en cama, no podía ni moverse. Yo llegaba del liceo, eso habrá sido en el año 62, casi seguro.
Llegaba al liceo, comía algo, iba, sacaba el tractor con el carro, iba hasta el fondo del campo, cargaba 50 cajones de boñato, en la cosecha de boñato, que era en esa época, cargaba los 50 cajones, los traía hasta acá, los descargaban, iba de vuelta con el carro y yo tenía 12 años, ¿no? Y yo digo, un visito ahora de 10, 12 años manejando un tractor, no lo pensé. Me habías dicho El primer trabajo. del primer trabajo. En la época liceal ya. Bueno, yo ya había terminado el liceo. En la despensa, la Conaprole de Juan Hospitaletxe. Ahí ¿Dónde quedaba eso? es muy conocido en Pando, para la de la época. Al lado de la pollería EPA, pegado. Ahí estaba la Conaprole. Era la Conaprole, era conocido, no sé por qué, de la Conaprole, Subsistencias y Supermercado Bonilla. Eran los tres grandes comercios que había en Pando, no había más. ¿Y ahí qué hacías? ¿Despachabas a gente? Empecé repartiendo en bicicleta y atendiendo el mostrador. Ahí estuve 2 años. Era el delivery de la época. Era de la delivery. ¿Cómo se aprenden esas cosas? Era cuando no habían clientes, trabajaba bastante ahí. Tenías que envasar azúcar, harina y hierba. ¿Cómo era? Aquellos que con el papel astraza que tiqui así en la vueltita el paquete, después con un diario lo apretaba y lo dejaba. Siempre tenía que tener pasado porque cuando la gente venía a buscar tenía que tener mercadería. Se trabajaba bastante. Y dejé de trabajar en la despensa porque me consiguieron un puesto en el municipio, la Junta Local de Pando, en Artigas 933, donde está la Casa de la Cultura. ¿Y qué hacías? Inspector de obras. Como en la política es así, inspector de obras, no sabía lo que era un plano. Pero aprendí, estuvo leyendo, estuve 6 años. A los 6 años me fui, porque, mirá, las carencias que habían en el municipio en aquella época. Teníamos que salir de inspección desde Parque del Plata hasta el Arroyo Carrasco. Esa era todo el área que nos tocaba a nosotros. Enorme. Enorme. Porque el resto, o sea, Pando, Barros Blancos, todos esos lados, no había actividad ninguna. De plano, menos. Entonces, toda esa era la zona. ¿Y qué le recorrías? ¿Sabés con quién trabajaba? Con Walter Albín, que era compañero. Que Walter Albín después se mudó para Inspección General, pero cuando yo empecé en Inspector de Obras estaba Walter Albín. El padre, ¿Papá de Fabián? el padre de Fabián. ¿Qué recorrías? Me iba en ómnibus. Iba en ómnibus, recorría, llevaba algún expediente, pero después, 2 veces por semana salíamos. ¿Y qué tenías que inspeccionar? Mirá, lo que inspeccionábamos eran los trámites que venían, pero de inspeccionar para saber si había algo forma ilegal, no había. No, que iba a inspeccionar si tenía expediente ahí, eran viviendas económicas a construir, que tenías que ver si en el terreno no había nada, o regularizaciones, que era en la época que no se precisaba firma técnica para regularizar. Los dibujantes trabajaban mucho. Aile Berruti, que era de acá, de la casa de la esquina, acá 1 cuadra para arriba. Miluvia Camarano, eran dibujantes de la época. El Hugo Peloche, el Bebe Orevillán, que también, para la gente que está escuchando esto y es de la época, los conocen a todos. Y estuviste 6 años siendo inspector de obra. 6 años, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Te aburriste? No, como había poca locomoción, vos vendías una casa, tenías que pedir la inspección final. ¿Qué pasaba con la inspección final? Teníamos que ir a ver si la casa estaba bien, ¿no? ¿Cuándo va? Y no sé, no tenemos locomoción. La gente desesperada. Toda la vida fue igual. Entonces, ¿qué hicieron? Había uno, Rodolfo Apud, que también era gestor, ¿no? Pariente de los Apud de Pando. Y dice, mirá, yo preciso unas cuantas inspecciones, juntar todo lo que tengas pedido, y salimos en el auto con él, con Ademar Pérez, el padre de Ademar, el que trabajó con Paglia. Y ahí iban inspeccionando. Salíamos, hicimos una cantidad de inspecciones. Cuando llegamos de vuelta, ya una doña le había pasado el chivo al arquitecto Gilaber, que era el director de arquitectura, que habíamos salido. Entonces, cuando llegamos de vuelta,
nos apartaron las inspecciones finales y las mandaron a inspeccionar de vuelta. Y salimos con particular porque el municipio no daba locomoción para hacerle un bien a la gente. Me enojé, agarré, presenté renuncia y renuncio y no concurro más a trabajar, sea o no aceptada la misma. Omar Golazo era el secretario de la Junta de Pando y 76 creo que estaba Gervasio todavía, no sé si estaba. No. ¿Dimitiste? Me fui. Si este edificio hablara, contaría historias llenas de confianza y crecimiento. Renovamos nuestra imagen. La innovación, la mejora día a día, los nuevos retos y superarnos es lo que nos apasiona. Como símbolo de agradecimiento a los socios, emprendimos una gran remodelación edilicia en nuestra sede. Cambios que reflejan la fuerza y el ímpetu del trabajo que nos identifica. Cámara Comercial Industrial Agraria Pando, una institución innovadora y emprendedora que honra su historia mirando hacia el futuro. Cambiamos para evolucionar. Supermercado de Carnes 20 años limitada. La mejor opción en productos cárnicos. Todos los cortes, toda la variedad en parrilla, chacinados, cerdo y pollo. Atención personalizada y excelentes precios. En calidad contamos con el exclusivo corte rancho. Supermercado de Carnes, Wilson Ferreira, esquina Independencia, en Super Paraíso, con estacionamiento propio. Regresás a la política, pero en calidad de edil. ¿Cómo fue eso? Lo que pasa que... ¿Cuándo ocupás la banca por primera vez? En el año 90, del 90 al 95, fui la primera vez, era tercer suplente, pero ahí lo edil iban todos a trabajar. Y después del 95 a 2000 era segundo suplente. ¿Qué te dejó la política? Mira, te deja una enseñanza. ¿Cuál? Que de acuerdo a lo que puedas y la vinculación que tengas, es cuánto rédito podés sacar trabajando en política. Rédito, diríamos, de trabajar para la comunidad, trabajar para la ciudad, ¿no? Pero yo no conocía mucho y traté de hacer lo posible, de estar siempre presente. Y un caso insólito. El edil es titular cuando está sentado en la banca, ¿no? Si el titular no está y me siento yo en la banca, soy titular. Entonces, como yo iba siempre a las reuniones y las reuniones se iban largas, generalmente era raro que no estuviera en alguna reunión, estuviera sentado en la banca. Siempre pasaba. En una reunión no estaba el presidente de la Junta, no estaba el otro que iba, y faltaba gente, me nombraron a mí, y yo me senté, tuve el placer de sentarme en el sillón de la Junta Departamental, dirigiendo una reunión ordinaria, no sé si estuve 10 minutos, pero el placer que... ¿Cómo llegaste a los Rotarios? Llego a los Rotarios a través, mira, cuando yo estaba empleado en la Junta en la Junta Local de Pando, el inspector de obra, la Comisión de Fomento del Hospital de Pando le pide a la Intendencia, a la Junta, ayuda. Precisamos un voluntario para secretario de actas de la comisión. ¿A quién eligieron? A mí. Sí, por cada día que vaya, la comisión se reunía, creo que cada 15 días o toda la semana.
Entonces yo iba para hacer las ATE y todas esas cosas. Viene el tema de la dictadura, se terminó la comisión. Cuando aparece el doctor Arena en Pando, voy yo con todos los libros y las cosas que tenía, porque me preguntaron, che, Alfredo, vos que estabas en aquella época, ¿te acordás de algo? Digo, yo tengo todo guardado en casa. Los libros de acta, otro libro más y papelillos. Comisión de apoyo del hospital. Del hospital de Pando. Era de los Rotarios. No, Ah, esa era, ahí habían integrantes de toda la Fuerza Viva de Pando. ya había también Rotario entonces. Estaba Pancho Pérez por el centro de choferes, estaba gente de la Cámara Comercial, estaban de los Leones, estaban Rotario, que era don Alfredo Bertolotti, estaba Salineri también, el director del hospital en esa época creo que era Sokolovich, había estado Tabaré Caputi también. O sea que ahí te conocen los Rotarios. Ahí voy yo voluntariamente y empiezo a trabajar, a colaborar. Y terminan Eso hace de que don Alfredo, siendo uno de ellos. es lógico, don Alfredo me invita a una reunión rotaria y ahí arranqué. O sea que yo digo, mi voluntad de trabajo y de ayudar, en este caso al hospital de Pando, y estuve 30 años en la comisión. Ese fue un gran centro de enseñanza, porque lo que vos aprendes ahí, En la comisión en la comisión de apoyo del de hospital. apoyo al hospital, y ahí se trabajaba lindo. ¿Cuánto tiempo los Rotarios? En los Rotarios, ahora el 1 de julio voy a cumplir 42 años. Es como tu Otra- segunda casa. Sí, otra escuela de vida. ¿Por qué? Porque se aprende mucho. Incluso yo, el sábado pasado anteayer, tuvimos una asamblea de las tradicionales que se hacen en Rotary, de capacitación para los futuros presidentes, secretarios, tesoreros y directores de distintos comités. Y yo participo ahí en un comité de membresía hablando sobre clubes satélites y nuevos clubes. Yo doy una charla sobre esa parte, otro dan otras cosas. Y como siempre voy en estos 42 años, no faltaba ninguna asamblea, falté una conferencia en los 42 años y no falta nada. Conozco a casi todo el mundo y veo gente nueva y digo, ¿cómo estás? ¿De dónde sos? De tal lado. Y ahora que estamos todos los dos distritos que de casi todo el país, porque nos unieron, entro a conocer gente que no sé de dónde. Tú, sí, ¿dónde sos? De tal lado. A todo el mundo le pregunto. Entras a conocer gente. Entonces yo le decía, mira, entraste a Rotary, sí, yo entré hace 2 meses. A Rotary hay que conocerlo, entenderlo y después quererlo. Si te falla alguna de esas tres, tenés poca vida acá. ¿Lograste hacer más cosas con el Rotary que con la política? Mucho más. Sí, mucho más. ¿Por qué? Y porque en Rotary, a medida que estás, te da posibilidad de estar al servicio de la comunidad. ¿Vos te acordás de las catas de vino que hacía Rotary Pando? Pando Encuentro del Vino. 14 ediciones corridas hicimos, ¿no? Y eso lo hacíamos prácticamente entre Coco, Vialletti y yo, armando todo el tema y después el club apoyando, por supuesto, pero los viajes, las vueltas, los preparativos, lo hacíamos todos. ¿Cómo fue el pasaje tuyo por el fútbol? El fútbol. ¿Cómo te ligás con las instituciones? Primero, ¿fuiste jugador? ¿Jugaste en alguna de ellas? En ninguna. Nunca fue. Me encantó el fútbol toda la vida. Toda la vida me encantó el fútbol. Nunca llegué a jugar ni un amistoso con Cinco Esquinas, que el club acá del barrio. Pero vos eras como, lo decía Damiani, Sí. de los que podían ganar el partido en el escritorio. Sí, poco se habrá para contar de eso. En el año 66 ¿Y cómo llegás se funda un club de baby fútbol, Charrúa Fútbol Club, que en el campito de acá al lado, en el de allí arriba donde está el laboratorio, en Varela y Piovene, que era un baldío. ¿Dónde está CEP ahora? Sí. Sí, bueno, ahí fue donde empezábamos, practicábamos, era el cuadro de acá del barrio y toda esta zona, porque de baby fútbol estaba el Olimpia, el Yapeyú, todos esos cuadros de la época, pero ellos estaban en otra, nosotros estábamos en una liga secundaria. Pero ahí estuvo, el Charrúa estuvo muchos años, que después prácticamente lo mismo fundamos el Rápido Meneses. O sea que vos fuiste uno de los fundadores del Charrúa.
Fui uno de los fundadores del Charrúa. ¿Qué tenías? ¿Ya gurises jugando ahí? No, todavía no. Yo tenía 16 años. Ah, eras muy chico. Sí, 16 o 18 andaba por ahí cerca. Yo era chico. Cuando estuviste en esa camada de personas que fundaron el club. Fue que fundaron el club. Yo allí iba a 5 esquinas en el año 70. Pero fuiste fundador del Charrúa. Sí. Fuiste fundador del Rápido Meneses. Sí. Que también sale de acá, de este barrio. En el 73. Ahí ya estabas más grande. Sí. ¿Y a 5 esquinas cuándo llegás? Y 5 esquinas, no sé por qué, pero yo vivía allá en el campo y siempre me gustó más 5 esquinas que Atlanta. No me digas por qué. Si este edificio hablara, contaría historias llenas de confianza y crecimiento. Renovamos nuestra imagen. La innovación, la mejora día a día, los nuevos retos y superarnos es lo que nos apasiona. Como símbolo de agradecimiento a los socios, emprendimos una gran remodelación edilicia en nuestra sede. Cambios que reflejan la fuerza y el ímpetu del trabajo que nos identifica. Cámara Comercial Industrial Agraria Pando, una institución innovadora y emprendedora que honra su historia mirando hacia el futuro. Cambiamos para evolucionar. Supermercado de Carnes 20 años limitada. La mejor opción en productos cárnicos. Todos los cortes, toda la variedad en parrilla, chacinados, cerdo y pollo. Atención personalizada y excelentes precios. En calidad contamos con el exclusivo corte rancho. Supermercado de Carnes. Wilson Ferreira, esquina Independencia, en Super Paraíso, con estacionamiento propio. Decime cómo llegás a 5 esquinas entonces. ¿Ya eras hincha de cuando vivías en el campo? Sí. ¿Y entras en la directiva como delegado? Yo hacía de todo en 5 esquinas. No sé lo que no hacía, porque iba con la bicicleta, lavaba los equipos, los llevaba para allá, que marcaban la cancha, y en aquella época hacías todo. Pero el cuadro que tenía en aquella época. Y en el año 70 surge que 5 esquinas se salvó en el 69. Yo no estaba todavía. En el 70 no me acuerdo por qué fue que, cómo me arruiné el club. Pero, mirá la persona que estaba. Gastón Daverio, Ever Secondo, el Pinicho Solari, Raúl Padrón, Iván Álvarez. Que Iván Álvarez lo sacaron de jugador eran los veteranos que jugaban, los Barnech, que estaba, eso se lo sacaron, lo pusieron todos a trabajar en la directiva, todo eso. Un equipo bárbaro de gente. Y yo empecé a acompañar, entonces hacía los formularios de tercera, Julio Sanz, que era el delegado. Me decías, hay mucho para contar. ¿Por qué? Dame una anécdota de esa época. ¿Del fútbol? Sí. Hay una que era muy cómico. Había un jugador, en aquella época, cuando empezaron a pedir los carnets de salud, ¿no? Hacían los carnets de salud, y atrás le ponían el sello, sabes que algunos iban a olvidar. Un partido de reserva. En la reserva jugaba a las 12:30, domingo a las 12:30. ¿Quién iba a jugar? 10 jugadores tenía para juntarlos. Y había uno que estaba suspendido. Entra igual, total, la reserva, no pasa nada, entra. Y le puse el carnet de otro. Terminó el partido de la reserva y me acuerdo, el negrito Borges de ahí de Villa Olmo viene. Che, Alfredo, dice, ¿tenés el formulario? Sí. Le doy el formulario. Mira, busca. Dice, pero Iriarte no está acá. Ah, no está suspendido, le digo.
¿Cómo voy a ponerlo si está suspendido? Puse el carnet de otro. Ja, ¿cómo me abromaste? Me dice. Era la cosa, pero así como eso sí, pero en primera no. En primera era muy cuidadoso porque había más de uno que perdía puntos por no hacer las cosas bien. ¿Cuánto tiempo estuviste ligado a Cinco Esquinas? Y en Cinco Esquinas estuve desde el 70 hasta el 76, creo que fue, porque después en el 79 me casé y me fui para Montevideo, que estuve 4 años allá, y después que volví al poco tiempo, de vuelta volví a Cinco Esquinas con Juan Hospitaleche. Mirá vos. ¿No? Con el viejo Juan hicimos una buena campaña, 2 o 3 años ahí. Después estuve con el Chico Suárez en la liga. En la Liga Regional del Este. Sí. Ahí estuve unos cuantos años. Cuando la sub-15 o sub-20, no, sub-15 que era, salió vicecampeón del interior, que perdimos la final con Paysandú. Ahí formaba parte de la directiva de la Liga. En esa estaba como neutral de la liga. Estuve... ¿Por qué siempre en esos cargos? Digo, Rotario te insume tiempo y es un contacto permanente con la sociedad, con la comunidad. Ser delegado de una institución deportiva te insume tiempo y es un constante también contacto con la gente. ¿Por qué buscaste o por qué buscas siempre estar en esos cargos, Alfredo? Mira, yo siempre digo que hay 2 cosas. Una porque me gusta y otra porque mi mujer me ha bancado toda esta vida. Porque es así. Si yo te voy a invitar a ti para que seas rotario, voy y hablo contigo y con tu señora. Eso si tenés una señora de pareja, ¿no? ¿Por qué? Porque si tu señora no está de acuerdo, otra vez va a ir para allá, otra vez para este lado, dejate ir. Entonces, ese reconocimiento a mi señora de que toda la vida me ha bancado en esto. Porque estuve en la Liga de Bochas. Años 70 y poco. La Liga de Bocha Regional del Este, que estaba Gastón Daverio, porque Gastón era un tipo así, muy trabajador, ¿no? Y entonces, como me conocía a mí de Cinco Esquinas... Pero ¿para cuántos equipos había en esa Liga de Bocha? Y en esa época... Y habían 8 o 10 equipos. Pero bien, entonces. Todo eso formaba parte ahí de la liga. Y yo siempre era como neutral, porque estuve presidiendo también la Liga de Fútbol de Salón en su época, ¿no? Tuve varios años. ¿Y en las bochas nunca jugaste? No, un deporte que no. Me gustaba ver los partidos, entonces sí me gustaba, pero no. Y después te pasaste a la Liga de Fútbol de Salón. Y la Liga de Fútbol de Salón, como fundamos el Rápido Meneses, ¿ya dónde se jugaba? En el patio de San Luis. Del Colegio San Luis. Seguro, en el patio. Ahí se jugaban los campeonatos, porque ahí era el único que había. Después empezó... Mirá vos. Yo no sé si te acordás. O sea, estamos hablando de que la Liga fue previa al Urupán, al Solís... Rápido Meneses era el decano de fútbol de Salón Pandense, porque el Urupán estaba jugando en Montevideo. En Pando, el Rápido Meneses fue el primero. Y jugaban ahí, en donde hoy está el patio del Colegio San Luis. Se jugaba ahí. El viejo casco, digamos. Seguro. Después se empezó a jugar en el Urupán, porque siempre habían complicaciones de horario, esas cosas. Pero el fútbol de salón hubo una época que era lleno total, el gimnasio no daba más. Jugar los partidos y llegar a estadio lleno. Bueno, épocas, el estadio lleno como, vos no te acordás, pero si preguntás el famoso baile, aquel jaque mate, que se hacía en el Urupán, los domingos de tarde, se llenaba. Cuando vino Palito Ortega, Sergio Denis, mirá qué personajes venían a Urupán al baile. En un baile de Sergio Denis conocí a mi señora. Fíjate que... o sea... a ver, pará. Contame sobre eso. ¿Qué edad tenías? Yo tenía... A ver... 25, 26 años. 26 años cuando conocés a Mari. Sí. ¿Y cómo fue que caíste ahí en ese baile? ¿Iba siempre? Y al baile íbamos
Toda la barrita de acá, lo vamos a decir, lo del Rápido Meneses o del Charrúa, todo lo de acá de la barra. Y domingos en la tarde. Los domingos de noche, de tarde no, de noche, que sería a las 8, eran los bailes de jaque mate. ¿Quién era el principal de jaque mate? El animador. Artemio. Artemio, que es pintor. En aquella época era... Se me olvidó el apellido, porque a veces el apellido que no me acuerdo. Pero era otro mundo, ¿Y? otra época. Y ese día venía Sergio Denis. Ese día venía Sergio Denis y Mari tenía una prima acá en la esquina de frente, ¿no? Entonces íbamos todos, que iba a Gabriela, fulanito, que menganito. Che, mirá que viene una prima de Gabriela y dice, va Alfredo, vos. Sí, porque, ¿qué pasa? Éramos solidarios en aquella época. Bueno, así se da la vuelta de la vida, ¿no? Y si te pones a pensar y a recordar esas cosas, todo lo que vos estás haciendo siempre tiene alguna cosa que queda en el recuerdo. A mí una cosa que siempre me gustó, ¿sabes lo que es? Conocer gente. Vos estás en Rotary, en forma permanente estás conociendo gente, porque los clubes se renuevan, conoces clubes nuevos. ¿Y por qué te gusta conocer gente? Y no sé, pienso que es algo natural, que uno lo tiene así. Yo, mirá, hago una relación. Empecé a trabajar en la despensa, ¿no? Como te dije hoy al principio. En la Conapro le dijo en Hospitalet. Hacía reparto. Cantidad de gente que había y cantidad de gente que conocía. Salí de ahí, entré en un municipio, inspector de obras. Cada inspección que iba, una persona distinta. ¿Cómo le va? ¿Se acuerda? Usted estuvo haciendo una inspección en mi casa. Y yo le digo, sí, digo, mire, la verdad que no me acuerdo mucho porque yo hacía 50 inspecciones cada vez que salía, y si eso fue hace 4 años. ¿Y después? Después en Rotary, en la Junta Departamental, conocí un mundo distinto. Haciendo gestoría, conocí a gente distinta. Estando en el Rotary, no solo que conocís el mundo de Pando vinculado, más los clubes acercados, Tala, Club Ahijado, Atlántida, después muchos clubes de Montevideo. Me gustaba ir a visitar los clubes. Después entrás participando en otros comités, conocés más gente. Después llegué a gobernador, ahí conocí más. ¿Terminaste? Y la otra, empecé a conocer la zona de América, desde Ecuador hasta acá, Ecuador, Chile, Argentina, Bolivia, Paraguay, Uruguay y Perú. Y tengo la satisfacción de que de haber ido a tantos institutos, conozco 400, 500 personas de todos estos países. Ahora, te decía una cosa, Alfredo. Te ligaste al tema del deporte, ¿no? Pasando por la bocha, baby fútbol, fútbol de salón. Terminás haciendo tallado en madera y pintura. Sí. Está claro que no te podés quedar tranquilo. Una cosa importante antes de empezar el tallado, en el año 17, en octubre del 2016, yo inicié las clases como de capacitación como gobernador de Rotary, ¿no? 2 años antes, en el 14, había empezado a ir a clase de pintura con Virginia Ponce de León, que está en Atlántida, y venía Pando a dar clase al centro de choferes. Mi hermana iba y me entusiasmé, me dijo, yo quiero pintarla. Después me enteré que venía una profesora de tallado en madera al centro de choferes. Me anoté y fui. Pero antes de ser gobernador, 8 o 10 meses antes, fui a la academia de Jorge Terechea a aprender algo sobre PowerPoint, Excel. O sea, ¿y te definís como una persona inquieta? Y pienso que sí. Y había por aprender, lo que sea, no importa. Pero lo importante es aprender. Es aprender, porque lo que se aprende, lo que se aprende no ocupa lugar. Entonces, ¿qué sucede? Cuando entro de gobernador tengo que dejar los talleres de pintura, tengo que dejar el tallado.
porque Claro, no me daba el tiempo, claro, no me claro. daba el tiempo. Pero lo que aprendí, creo que fue suficiente como para tener algunos recuerdos, ¿no? De algunas pinturas, de algunas cosas hechas en madera, que te voy a decir te voy a decir dos que las podés ver en cualquier momento. Si vos vas por la ruta 106, Camino Carrasco, donde estaba antiguamente la FIA, que hay una cantidad de fábricas, el barrio de Monterrey. A mano derecha va a haber un cartel de madera grandote que mide como 3 metros de largo, que dice Barrio Monterrey, y hay una rueda rotaria. Ese tallado se lo hice yo, me dice... Mirá vos, ese cartel lo hiciste vos. Ese cartel hice yo. El cartel rotario de Barrio Monterrey. Cartel rotario. ¿Y la otra obra, Alfredo? Y la otra, si vos venís de Car One para acá, por Camino de los Horneros, Sí, antes de llegar a los Horneros, a la Tabona, sí. hay un lomito de burro ahora, nuevo. Pegados en lomo de burro, al costado dice Rotary Club Camino de los Horneros. También lo hiciste. Ese también se lo hice yo, en obsequio a Club Rotarios Amigos, que digo, ¿cómo están acá? No sabe nadie que están acá, el Rotary Club. Digo, tiene que poner un cartel acá. ¿Cuántos hijos, Alfredo? Hijos tengo 3. Ernesto de 42, María Eugenia de 40 y Antonio de 37. ¿Qué significan para vos? Y los hijos son la vida. Así te lleve bien, te lleve más o menos, a veces discuta, porque cuando eran chicos y cuando eran en la primera etapa de adolescencia, siempre había las discusiones clásicas de buena familia. Pero los hijos son todo, porque yo a veces me acuerdo, tengo la satisfacción de decirte que en nuestra familia, es decir, la familia Delgado, de la parte mía, siempre nos reuníamos en casa de mis padres. ¿Cuántos éramos? 14, 15, 20. Hoy en día nos reunimos acá en casa y somos entre 15 o 16, ¿no? Porque está Ernesto, que tiene dos niños, Germán y Luciano, Germán y Mauro, María Eugenia tiene Luciano, son 4 y 3 son 7, con sus respectivas parejas. Y como es Antonio, Alfredo en el rol de abuelo. 9, y hacemos lo que podemos. Pero más la abuela sí, la abuela. Y por eso te da la oportunidad de vivir algo distinto. Es un trato totalmente diferente al trato que haces cuando tenés los hijos, ¿no? La edad tuya es distinta. Jubilado ahora tenés el tiempo disponible. Te llena la vida. Y lo que te decía, Eso, te llena la vida. Con esa frase, te llena la vida. sí, nos reunimos acá, por suerte, acá en casa, y a veces están todos conversando y jugando algunos jueguitos, y yo ni juego ni participo, pero yo estoy parado afuera de la rueda, ¿no? Y lo miro. Y esa es la alegría mayor que yo tengo, verlos a todos disfrutar en familia.